Hola a todos, hoy es día 16 de junio del 2020 y seguimos en estado de alarma en fase 2. Hoy os vamos a hablar de otra parte del writing, de la segunda parte. Ya hemos comentado varios tipos de writing que pueden entrar en la segunda parte y hoy vamos a hablar del review. Lo primero que tenemos que hacer es saber para qué escribir un review. Está escrito para una revista, un periódico o una página web, es decir, vamos a expresar una opinión personal sobre algo. Pues un concierto, un restaurante, una película, un libro, etc. ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a seguir una estructura, una introducción, una descripción y una recomendación, son 3 párrafos. Lo vamos a expresar con un lenguaje vívido, es decir, algo que atraiga al lector y con un lenguaje neutral y personal, ni muy formal ni muy informal. ¿Qué debemos considerar a la hora de escribir un review? Es recomendable, yo siempre recomiendo que pongamos un título interesante. No es obligatorio, pero sí es recomendable para atraer al lector. Vamos a dividirlo en 3 párrafos. Primer párrafo, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer párrafo vamos a hablar de qué vamos a criticar y vamos a atrapar al lector para que continúe leyendo. Por ejemplo, si queremos decir, ¿alguna vez has ido a un concierto donde los cantantes son maravillosos y la atmósfera es mágica? No lo dudes, ven al Download Festival, por ejemplo. Estamos atrayendo al lector. Luego, segundo párrafo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es el párrafo que se llama descripción. En este párrafo nos va a dar el input 2 o 3 cosas importantes de las que hablar. Al final dejaremos un ejemplo de un review para que veáis. Y aquí es donde las vamos a desarrollar y las vamos a describir. Recordad, siempre con una estructura y un lenguaje y un vocabulario acorde a que estamos en un first y por supuesto describiendo todos los puntos de manera larga, no mediante comas, es decir, es un escrito del first que se note. ¿Cómo vamos a acabar un review? Con una recomendación o no recomendación de lo que hemos criticado, del evento, el restaurante, del libro, película, etc. Por tanto, para tenerlo muy claro en mente, la estructura del review sería la introducción. Primero un título, luego la introducción, en el cual vamos a hablar de qué vamos a criticar, de qué va la crítica y atraemos al lector. Segunda parte, la descripción con los párrafos pertinentes en base a los puntos del input que nos estén pidiendo. Y por último, una recomendación o no para hacerlo. Recordad la recomendación muy importante en el review. Podemos que nos guste una cosa o que no nos guste, no hay ningún problema. Yo os dejo unas frases, yo las llamo las frases me gusta, no me gusta. Son frases si nos ha gustado lo que hemos hecho o si no nos ha gustado. Cualquiera de ellas la podéis utilizar. ¿Qué tipos de review nos vamos a encontrar? Hay muchísimos tipos de review. Por ejemplo, tenemos un review, por ejemplo, es una exhibición. Painting, sculpture, handicraft, gallery, catalog, display. Os dejo vocabulario acorde a los tipos de review. Tenemos también el review de books, reviews of books. Aquí tenemos también mucho vocabulario que podemos utilizar. También os lo dejo aquí para que cada uno coja el que prefiera. Reviews de conciertos también, concerts, artist, band, musician, bass, drummer, orchestra, cualquiera de ellos también son vocabulario acorde que podéis utilizar, siempre un vocabulario vívido acorde a los adjetivos, adverbios, etc. De películas, lo mismo, un montón de vocabulario, comedy, costumes, lead role, star, plot, etcétera, etcétera, podéis utilizarlo. ¿Qué más podemos encontrar? Los reviews de programas de televisión. Te pueden preguntar por un programa de televisión que hayas visto. Chat shows, debate, documentary, series, soap opera. Soap opera son los culebrones, que conocemos nosotros aquí en España como culebrones. Podemos también escribir un review de un hotel, restaurantes, hotels, restaurants. Pues podemos hablar de los waiters, podemos hablar de staff, etc. Más tipos de review que nos podemos encontrar. Pues cualquier cosa que se pueda criticar. Conciertos, que ya hemos hablado de ellos, salas de fiesta, etcétera. Pero todo va a seguir más o menos esta tónica de vocabulario parecido y de eventos similares. Recuerda que es una crítica, se te tiene que notar que es una crítica. Evidentemente no es una crítica que te vas a pasar hablando mal, disgusting, mmm, palabras, digamos, un poco excesivas que vas a criticar, pero tampoco vas a dilapidar un lugar, un restaurante, etcétera, un evento. Aquí os dejo una serie de frases hechas que nos pueden ayudar a hacer una crítica, pero que no sea muy, muy, muy tremenda, como digo. También es muy importante la recomendación. Recordar, al final siempre recomendamos o no. A mí me ha podido gustar mucho una cosa y a ti no te ha gustado nada. Pues no hay ningún problema. Tú lo recomiendas, yo no lo recomiendo. Y no hay ningún problema.
Os dejo un ejemplo de un input de un review, aunque os voy a adjuntar como siempre el PDF con la información más detallada por si queréis verla. Os dejo un ejemplo de un input de un review, cómo te preguntarían, qué te estarían pidiendo que hicieras, y os dejo también una contestación, cómo podría ser un ejemplo escrito para que veáis un poco por dónde va el tema. El review es muy fácil de hacer y es bastante entretenido porque ¿quién no ha ido a un concierto? ¿Quién no ha visto una película? ¿Quién no ha leído un libro? Así que espero que con estos tips os resulte bastante fácil hacer el review y para cualquier duda, pues aparte del PowerPoint, adjuntamos, como os digo, el PDF con toda la información. Muchas gracias.